Me da mucho gusto poder presentarles mi último libro titulado La invasión de los ángeles caídos. Este libro es una narración maravillosa acerca del mundo espiritual. Hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación como el canal de Discovery Channel, National Geographic, que los paleontólogos, los arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, están tratando de descubrir la razón por la cual las pirámides de Giza en Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, que fueron los extraterrestres. Y toda esta investigación pseudocientífica ha llegado a esa conclusión, que extraterrestres visitaron la Tierra y dejaron su huella en todas estas construcciones que es imposible que los seres humanos las hayan podido construir o edificar. En este libro yo trato de correr las cortinas y poder demostrarle al público que la Biblia encierra secretos que solamente Dios nos podía haber realmente manifestado y revelado para que podamos comprender que estamos rodeados de un mundo espiritual que explica también el fenómeno ovni, los gigantes que existieron durante 1000 años en el mundo y que también hay huellas acerca de ello para que podamos nosotros cada día apasionarnos más por la verdad y conocer las Sagradas Escrituras. Este libro lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías, en Miami, en Perú, en Sudamérica, en México. Está escrito por la editorial Berea y pueden ustedes conseguirlo ya desde el día de mañana. Se los recomendamos, va a ser de muy grande edificación para sus vidas y que Dios los bendiga. El doctor Armando Alducin presenta 114 audioconferencias acerca del tema de la apologética. Hay muchos... ¿Qué tal? Muy buenos días para muchos, buenas tardes o buenas noches. Me da mucho gusto iniciar una nueva serie titulada Muerte y Resurrección del Anticristo. Repito, la muerte y la resurrección del Anticristo. Esta serie va a ser muy interesante porque vamos a tratar temas bastante controversiales en la Biblia y vamos a encontrar también temas donde mucha gente pues por mucho tiempo ha pensado o ha tratado de buscar o discernir hasta qué punto Satanás tiene acceso a la materia, si él puede materializar la energía, qué tipo de milagros puede Satanás realizar imitando el poder de Dios y de qué manera tan sutil puede llegar este poder satánico a engañar a la humanidad en los últimos tiempos en que vivimos. En la Biblia, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, quiero comenzar leyendo algunos versículos donde hace 2000 años el apóstol Juan, sabemos que se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que se encuentra a un lado del mar Egeo, cerca de Grecia, en el Asia Menor. Y ahí Juan tuvo una visión maravillosa donde el Señor Jesucristo le revela el famoso libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa descorrer la cortina. Esta palabra apocalupto en el original griego koiné, se usaba cuando tapaban las estatuas de personajes que iban a descubrir después y que famosos escultores habían labrado en piedra o en mármol, y en el momento que corrían la cortina se descubría la estatua, o sea, se descubría lo que se encontraba detrás de la cortina. Este procedimiento en el griego se llamaba apocalupto o el Apocalipsis, otra vez que quitaban la cortina. El libro del Apocalipsis nos quita la cortina, nos descorre el velo
para que podamos asomarnos a la ventana del mundo espiritual, pero del mundo espiritual futuro, porque el libro del Apocalipsis trata con las cosas futuras. Como lo dice el capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que han sido, las que son y las que serán. Entonces vamos a adentrarnos en esta profecía maravillosa, donde la Biblia nos revela algo extraordinario, algo que, repito, ha sido causa de mucha controversia y ha sido causa de muchas discusiones, porque no se han puesto de acuerdo la mayor parte de los escatólogos, teólogos, si realmente Satanás tiene el poder de dar la vida, o si realmente cuando el anticristo sea herido de muerte, como lo vamos a ver con el trasfondo de toda la etimología de las palabras griegas, que ya no nos dejan ninguna duda al respecto de lo que realmente el Espíritu Santo nos está tratando de comunicar, y poder nosotros ya poder discernir, ver esta perspectiva maravillosa de Dios y adentrarnos en el mundo escondido y misterioso espiritual. En Apocalipsis capítulo 13, vemos nosotros en el versículo 3 que dice la Biblia: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia es el anticristo y así se le llama en el libro del Apocalipsis la bestia. Vemos aquí en primer lugar en Apocalipsis 13:3 que el apóstol Juan ve una de las cabezas del anticristo como herida de muerte. Y muchas veces se ha tratado de interpretar que como la bestia en Apocalipsis 17 es vista con 7 cabezas y con 10 cuernos y una mujer montada arriba de ella, que simboliza el sistema religioso que se va a unificar junto con el poder político en los últimos tiempos para perseguir a los cristianos, a los judíos y desarrollar la famosa agenda global, el sueño ahorita de la mayor parte de una élite de multimillonarios en el mundo. Estas cabezas representan los 7 imperios anteriores que han sido gobernados por Satanás. Lo vamos a ver más adelante también con mucho detenimiento en diferentes pasajes de la Biblia. Entonces mucha gente dice, bueno, es que una de sus cabezas es uno de los imperios. Sin embargo, cuando nosotros continuamos leyendo, tenemos que entender esto: la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, cuando tenemos un versículo y de un versículo tratamos de extraer una doctrina, nos vamos a equivocar, porque tenemos que entender que es la suma de tu palabra, como dice uno de los salmos, es la verdad. Entonces, la Biblia es una suma de muchas piezas, de un rompecabezas, que encontramos una pieza y tal vez esa pieza no nos describe lo que va a pasar alrededor o lo que está alrededor de ella. Para encontrar la otra pieza es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo y perseverancia en estudiar la Biblia, y encontramos otra tercera pieza y así vamos uniendo las piezas, y cuando tenemos ya las piezas suficientes donde ya la luz es clara, podemos tener una doctrina saludable, una doctrina sana. Entonces, nunca nos atrevamos a tratar de ver algo y de repente darle una interpretación privada. Pues yo pienso que es así. Yo creo que es de esta manera. Cuidado, así no es como la Biblia se lee ni tampoco se interpreta. Tenemos que buscar en otras partes de la Biblia los símbolos en el libro del Apocalipsis, que la mayoría se encuentran en el Antiguo Testamento, para saber de qué está hablando el Espíritu Santo. Pero veamos que no puede ser esta herida en la cabeza que se mencionó en el versículo 3 uno de los imperios, sino que realmente el anticristo va a ser literal y físicamente herido de muerte. Lo van a matar, y vamos a ver claramente que la Biblia describe también qué instrumento se va a usar de la persona que va a atentar y matar al anticristo, y posteriormente el anticristo va a resucitar, lo cual va al mundo entero sorprenderle,
van a quedar admirados y ya el mundo no va a tener ninguna duda de que este hombre realmente es un falso Mesías para nosotros, pero para el mundo va a representar, y para muchos judíos, el Mesías que ellos están esperando. Más adelante en Apocalipsis 13, dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí vemos otra bestia. La primera bestia en el capítulo 13, versículo 1, surge del mar Mediterráneo, porque ahí es donde el apóstol Juan recibió la visión, en el mar Egeo, que estaba en el mar Mediterráneo. Entonces, la bestia que se menciona en el versículo 11, aquí en Apocalipsis 13, es otra. Vi otra bestia, dice la Biblia, que tenía 2 cuernos y tenía apariencia de buena gente. O sea, un líder carismático, un líder con una imagen de santidad, un líder que aparentemente va a ser una persona muy buena, pero dice el Espíritu Santo, hablaba como dragón. O sea, la Biblia nos muestra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en la forma como se expresan muchas personas, podemos saber realmente o discernir su verdadera personalidad. Esta otra bestia que se menciona es ni más ni menos que el líder del sistema religioso o el falso profeta. Un hombre que va, como su nombre lo describe, falso profeta, es una persona que va a emitir falsas profecías, va a estar aunado con el anticristo, unido así con el anticristo, y va a ser el jefe de propaganda de la campaña del anticristo. Esta va a ser la principal función del falso profeta, el jefe de la campaña de propaganda del anticristo. Lo que fue bajo el régimen de los nazis con Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler y él se encargó a través de los medios masivos de comunicación desde Alemania, desde Berlín, propagar pura información falsa, porque sabemos claramente que las personas que se encuentren controlando los medios de comunicación van a difundir mensajes para hacernos creer lo que ellos creen, no lo que es la realidad. Entonces, cuando alguien se encuentra detrás de una estación de radio o cuando ya llegamos al grado como el siglo XXI en que nos encontramos, donde es una élite de multimillonarios que se encuentran detrás, escuchemos bien, de casi el 95% de los medios de comunicación en el mundo, pues ellos van a dictar el protocolo, ellos van a decir qué es lo que la humanidad tiene que hacer, ellos van a hacernos creer una agenda que es una mentira y la mayor parte del mundo, desgraciadamente, lo va a creer. Un ejemplo rápido es con estas famosas elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a las votaciones aquí en Estados Unidos de Norteamérica, cuando un candidato llega a los 270 votos electorales, no los votos populares, sino los del colegio electoral de cada estado, es la persona que ganó la presidencia. Muy bien. Aparentemente, un día amaneció con que el rojo representaba al Partido Republicano y el azul al Partido Demócrata. Y todos estábamos siguiendo las primeras noches de elecciones, vimos de qué forma de repente se llenó el mapa de Estados Unidos de color rojo. O sea, iba ganando Trump de una forma tremenda. Y al otro día, así como una voltereta impresionante, se comenzaron a pintar de azul. Algo que era completamente inexplicable, inaudito, y no podía ser una realidad. Entonces la prensa se adelantó y comenzaron a proclamar en todos los medios de comunicación que Joe Biden había ganado las elecciones.
Y sabemos claramente que el protocolo para dictaminar que alguien ganó las elecciones no es la prensa. Imaginémonos nada más que los medios de comunicación, en ninguna parte del mundo, la prensa tiene el derecho a poder decir, nosotros declaramos a este personaje o a este candidato que ha ganado sin que antes el gobierno oficialmente, en este caso en Estados Unidos de Norteamérica, el colegio electoral dicte y diga ganó fulano de tal. Ahí entonces a la prensa tiene el derecho de comunicar, de informar, no de fabricar información, porque es lo que ahorita la prensa está haciendo en la mayor parte del mundo. Está fabricando información, no está comunicando información. Entonces se adelantaron y le dieron la victoria a este hombre, Joe Biden, y a los 3 o 4 días de ya casi una semana, ahorita estamos como en el 14, estoy hablando con el 14, 13, 14 del mes de noviembre del año 2020, hace como una semana más o menos comenzaron el fiscal del aparato legislativo en Estados Unidos, Barr, B de burro A, R, Barr, el fiscal Barr, o dictaminó y dio la orden de que se hiciera una investigación oficial en los estados que supuestamente había habido fraudes porque descubrieron que había muertos que estaban votando, personas que murieron en el siglo XVIII, encontraron sus votos, o sea, resucitaron para votar. Entonces todo este tipo de anomalías comenzó a salir a la superficie y el fiscal Barr dictaminó que se hiciera la investigación. Y actualmente nos encontramos en este proceso de ver si es verdad, si no es verdad, si es melón, si no es sandía, como decimos aquí en México, pero vamos a algún día a saber realmente qué fue lo que sucedió y hasta que el colegio electoral dictamine quién de los dos candidatos es el que ganó, lo podremos saber oficialmente. Podemos entonces darnos cuenta de qué manera los medios de comunicación pueden manipular la información y hacernos creer cosas que realmente no han sucedido, pero que sin embargo a las personas que se encuentran detrás les conviene que nosotros lleguemos a estas conclusiones. Entonces vemos más adelante pues que este falso profeta de Apocalipsis capítulo 13 va a llevar a cabo esta agenda de propagar las mentiras que el anticristo le vaya a decir que tiene que comunicarle al mundo para que nosotros las podamos creer. Pero dice más adelante en el versículo 12, Apocalipsis 13, versículo 12, que y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, estamos hablando del falso profeta, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ya tenemos aquí mucho más claro el panorama. Ya nos damos cuenta que el anticristo realmente es la persona que va a ser herida y que él es físicamente el que va a sufrir este atentado de muerte. Porque lo dice ya claramente, y vamos a ver otro versículo más, que el primer falso profeta está haciendo que adoren a la bestia cuya herida mortal fue danada. O sea, el falso profeta no va a hacer que adoren un imperio. Está hablando de una persona como tú y como yo. Y más adelante, el versículo 14 continúa hablando del falso profeta. Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vemos cómo cuando juntamos los versículos y cuando juntamos la información se nos aclara el panorama, se despejan las incógnitas y podemos ya ver claramente lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar y comunicar a nuestro espíritu. Entonces vamos a dejarlo ahí porque antes de abordar el tema de
cómo va a ser herido el anticristo, de qué forma realmente Satanás va a hacer que él pueda volver a vivir. Tenemos que buscar en la Biblia hasta dónde llega el poder de Satanás para poder evidenciar que realmente esto es algo que va a suceder. Y para ello tenemos que, pues, primero comenzar a investigar la forma como los ángeles, estas criaturas o entidades espirituales, entran a nuestro mundo físico y la capacidad que ellos tienen de poder entrar al mundo físico donde tú y yo vivimos y poder aparecerse como nosotros. Dice la Biblia, lo vamos a ver, que hay cantidad de ángeles que han bajado aquí al mundo y lo siguen haciendo, y cuando llegan a la tierra toman la apariencia de seres humanos, al grado que los seres humanos no podemos realmente discernir cuántas veces hemos visto a personas, etcétera, etcétera, que no son personas, son ángeles. Y así vemos nosotros que esta capacidad la tienen ellos de poder materializarse en el mundo que vivimos y además de eso, comer. ¿Cómo es posible que los ángeles que viven en una dimensión donde las leyes físicas cósmicas del universo, como la gravitación, las leyes de las fuerzas nucleares, la débil y la fuerte, del electromagnetismo, las fuerzas que nos rigen a los seres humanos, no operan en la vida de los ángeles? Y estos ángeles, la Biblia nos corre la cortina y nos muestra que han entrado, la historia está llena, es una crónica el Antiguo Testamento de visitaciones de ángeles, el Nuevo Testamento también, y vamos a ver los poderes que ellos tienen. Y estos ángeles, la Biblia los divide en los que sirven a Dios y en los que se rebelaron contra Dios. Los que se rebelaron contra Dios se les llama los ángeles caídos, pero en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios. Así es, hijos de Dios, un término, una frase que no se aplica a los ángeles buenos ni a ningún ser humano hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Juan 1, 12 y 13, a todos los que le recibieron, dice el apóstol Juan, hablando de Jesús, a los que recibimos a Cristo, se nos dio el poder, la potestad, el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, esto es muy importante para ustedes estudiantes de la Biblia, en el Antiguo Testamento hay 5 veces nada más que se mencionan la frase hijos de Dios y siempre se atribuye a los ángeles caídos, o sea, a todos aquellos que se rebelaron junto con Lucifer, Ezequiel capítulo 28, y se fueron en contra de los mandamientos de Dios y permanecen en rebelión en contra de Dios. Muy bien. Sabemos que los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, la famosa semana 70 de Daniel, van a ser los últimos 3 años y medio del anticristo. Van a ser los últimos 3 años y medio donde Satanás sabe que ya le quedan 3 años y medio, dice Apocalipsis capítulo 12, y vendrá contra el mundo. Va a bajar ahorita, Satanás mora en los aires todavía, su morada está en el cielo. Originalmente estuvo aquí en la tierra, después fue al cielo, fue arrojado del cielo y va a ser arrojado finalmente a la tierra durante los últimos 3 años y medio del gobierno de Satanás. Y cuando él baje a la tierra, va a bajar con todo su poder, con todas sus mañas, con todas sus señales, prodigios, maravillas que él va a hacer, como lo vamos a ir desarrollando en este estudio. Y vamos a descubrir también hasta dónde puede Satanás llegar a engañar a los seres humanos, como lo ha hecho desde hace siglos, y de qué forma él va a comenzar a destruir a todos aquellos que siguen a Jesucristo como el Mesías o como el Hijo de Dios. Sin embargo, vamos a comenzar contestando algunas preguntas. A mí me gusta siempre partir desde abajo para ir construyendo y poder llegar a comprender por qué el anticristo va a morir y va a resucitar. Y tenemos que ver los antecedentes, no solamente así de la noche a la mañana, pues va a morir y resucitar, pero espérame tantito, pero ¿qué a poco puede el diablo tener poder
para resucitar una persona, o que es el anticristo el que va a tener el poder de resucitar él mismo. Vamos con calma y por eso tenemos que escudriñar las escrituras. Vamos a contestar dos preguntas que nos van a servir como una base para ir construyendo sobre ellas. Número 1. ¿Aparecerán visiblemente en el mundo Satanás y sus ángeles después de haber sido arrojados al cielo? O sea, dice Apocalipsis capítulo 12 del 7 en adelante, que vi que hubo una guerra en el cielo, se enfrentó Miguel contra Satanás y sus ángeles y fue arrojado finalmente al cielo, versículo 8 al 10, Apocalipsis 12, y cuando Satanás sea arrojado en la última parte de la tribulación, los últimos 3 años y medio, ¿será visible la apariencia de Satanás? Cuando venga a la tierra y sus ángeles caídos se harán visibles, y si se harán visibles, ¿qué forma adquirirán? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y la segunda pregunta es, ¿cuál será el plan principal una vez que estén en el mundo? Entonces vamos a contestar la primera pregunta de si aparecerán visiblemente, si los vamos a poder ver cuando Satanás y sus ángeles caídos sean arrojados del cielo y lleguen aquí al planeta Tierra. Son muy pocos los comentarios bíblicos que se han hecho acerca de lo que sucederá cuando Satanás sea arrojado del mundo y la forma como se manifestará también en el mundo. Antes de ser arrojado del cielo, este ejército de ángeles caídos podían esconderse detrás del velo atmosférico. O sea, actuaban sobre el mundo, influían sobre el mundo, pero escondidos detrás del velo atmosférico, o sea, el mundo espiritual que nos separa de estas criaturas espirituales. Entonces, ellos sí nos pueden ver. Ellos sí pueden y han bajado, repito, a través de toda la historia al mundo, se han aparecido, han cobrado la forma humana sin que nosotros nos demos cuenta quiénes son. Pero ellos tienen ese acceso y esa capacidad. Veamos en primer lugar la influencia satánica. Los siguientes pasajes que vamos a leer nos van a revelar realmente qué está sucediendo detrás del velo espiritual o detrás de la escena que nosotros alcanzamos a ver, porque nuestros cinco sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, los 5 sentidos que tenemos no penetran en el mundo espiritual. Esta es la razón por la cual cualquier persona que dice, pues yo no creo lo que no oigo, o no creo lo que no veo, pues simplemente está negando que exista una dimensión que trascienda nuestros 5 sentidos físicos. Pero la Biblia nos corre el velo y nos abre la ventana para asomarnos de que este mundo es más real que el mundo visible físico en el que tú y yo estamos actualmente viviendo. Veamos en primer lugar el libro de Efesios capítulo 2 y a través de estos versículos vamos a descubrir qué es lo que se encuentra realmente detrás del mundo físico visible donde tú y yo vivimos. Dice el apóstol Pablo, Efesios 2, versículo del 1 al 2, y Él nos dio vida, está hablando de Jesús, nos dio vida, Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, o sea, antes de ser cristianos, éramos gobernados totalmente por nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice la Biblia que cuando no éramos cristianos, seguíamos la corriente de este mundo, Efesios 2:2. O sea, el mundo lleva una corriente que es siempre hacia el fondo, ¿verdad? Es una corriente donde van a acabar todos estrellándose y tocando fondo. Y cuando recibimos a Cristo, el mundo va así y nosotros comenzamos a ir en contra de la corriente del mundo. Ya antes íbamos donde el mundo iba, lo que hacían todos hacíamos nosotros, la moda del mundo era la que seguíamos,
las canciones del mundo eran las que eran nuestras canciones. Todo lo que el mundo hacía, ahí íbamos detrás de ellos. Dice la Biblia, seguíamos esta corriente. Pero observemos, ¿quién va hasta delante de esta corriente de todos los seres humanos que siguen, como decimos aquí en México, el cencerro de la vaca? En un ganado, en un campo, cuando hay muchas vacas y muchos toros, se le pone a un toro o a una vaca una campana, el cencerro, aquí en México le llamamos cencerro, o una campanita. Y entonces cuando la vaca comienza a caminar, el ganado siguen al sonido de la que trae la campana. Y si la vaca se avienta al barranco, se avientan todos detrás de ella. Por eso decimos la Biblia, decimos aquí en México, ¿verdad? Siguen el cencerro de la vaca. Entonces, ¿a quién estás siguiendo? ¿Qué es lo que a ti te guía? ¿Qué es lo que tú oyes que te guía a hacer lo que tú oyes? Porque si estamos oyendo las noticias del mundo y las telenovelas y lo que el mundo propaga, estamos siguiendo la corriente del mundo creyendo que el adulterio no es tan grave, que usar el sexo fuera del matrimonio no es tan grave, que robar de vez en cuando no es tan grave, que una canita al aire, como dicen también en mi tierra, aquí en México, o sea, una mujer ahí de vez en cuando, un adulterio no es tan grave, etcétera, etcétera. Los políticos al robo le llaman expropiar, ya para que no se oiga tan feo, al crimen, eliminar por causa del Estado. Y así el mundo tiene una corriente donde el que va adelante, dice la Biblia, se le llama el príncipe de la potestad del aire. O sea, la corriente que el mundo está siguiendo es a un principado satánico, que en este caso es ni más ni menos ni Satanás, pero es interesante que se le llame que él controla las ondas de comunicación del mundo. El príncipe del poder o del control del aire. En el original griego es la palabra aire es aer, que significa atmósfera. O sea, Satanás actúa de la atmósfera, ya estamos teniendo un poco más de luz, ¿verdad? Actúa de la atmósfera hacia abajo. ¿Ya para qué quiere actuar en la luna, en Marte? Pues allá no hay nadie. Allá tal vez, allá tienen allá sus reuniones ellos, los ángeles caídos, Satanás. Pero su campo de operación, donde él trabaja, es de la atmósfera hacia abajo. Y entonces, ¿qué es lo que hay de la atmósfera hacia abajo? Bueno, sabemos ahorita, yo estoy aquí sentado comunicando este estudio a todos ustedes que me pueden escuchar porque están sintonizando, sincronizando, ya sea Facebook o el YouTube o ya sea el cel, etcétera, etcétera, los medios de la tecnología moderna que nos capacitan a escuchar lo que queda grabado en cintas magnéticas. Y aquí están viajando todas estas ondas continuamente. Ahorita aquí junto de mí hay una onda de FM, hay una onda de AM que yo no puedo ver, ni puedo tampoco oír, pero tengo un radio y lo prendo y entonces me conecto a la banda de FM o de AM y entonces ya puedo entrar al mundo invisible de las ondas, el sonido se transmite por ondas, para que yo pueda ya traer ese sonido audiblemente a mis oídos. Entonces, qué interesante es esto. Gracias a la tecnología que el mundo ha descubierto, podemos descubrir todas estas mañas que Satanás tiene. Entonces, como príncipe de la potestad del aire, Satanás va a usar los medios de comunicación como uno de sus más importantes instrumentos para enviarnos ondas a nuestro cerebro, a través de la televisión, de las telenovelas, de los cantos, de los medios de comunicación, de las noticias, para poder influir nuestra manera de pensar. Por eso dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprendan, ¿verdad?
¿Y dónde vamos a comprender? En la Biblia, para que en lugar de que seamos guiados por la información que el mundo da, las películas que el mundo da, los medios que nos quieren hacer creer lo que ellos quieren que creamos, que la influencia sea la palabra de Dios. Renovemos nuestra mente para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Vemos claramente por qué la Biblia nos muestra la importancia de tener contacto con la Biblia diaria. Porque Dios le dijo a Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9, día y noche, Josué, día y noche medita en este libro de la ley, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Este es el secreto, Josué, para que tú física y visiblemente venzas las 7 ciudades cananitas a donde te voy a mandar a destruirlas. Esta es la razón por la cual Jesucristo se levantaba, Marcos 1:35, a las 4 o 5 de la mañana. ¿A qué? ¿Aprender la charrita del cuadrante? ¿Aprender las noticias? No, Jesús se levantaba a esa hora a tener comunión con su Padre. Cuando no oía nada en sus oídos, ni el perro ladrar, ni el gallo cantar, ni los ronquidos tal vez de Pedro, Cristo se retiraba, dice, a un lugar aparte de los apóstoles, y ahí, en comunión con su Padre, se ponía en contacto con el mundo espiritual para poder recibir del mundo espiritual la energía, el poder que él necesitaba, que el Espíritu Santo le transmitía para poder hablar, tener poder sobre los demonios y poder enfrentar al mundo que estaba, aun cuando Cristo vino, ocupado por Satanás. Entonces, vemos en primer lugar el gran poder que tienen las entidades espirituales sobre el mundo espiritual. Pero veamos otro pasaje en Efesios 6, versículo 12. No tenemos, dice el apóstol Pablo, Efesios 6, 12, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Vamos con cuidado. Nuestra lucha, nuestros conflictos, no es con tu esposo, no es con tu esposo, no es con tus vecinos, no es con los comunistas, no es con los anarquistas, no es con los socialistas. Nuestra lucha verdadera no es contra personas. Por el amor de Dios, entendamos la guerra espiritual. Hay detrás de tu esposo o de tu esposa o de tu vecino o de las ideologías que el diablo ha tratado de influir a través de personajes como Carlos Marx, como Lenin, como Engels, etcétera, etcétera, Hussein, Stalin, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Mussolini, todos estos líderes políticos que trataron de comunicarle al mundo ideas completamente contrarias a la Biblia. Detrás de ellos se encontraban demonios, se encontraban entidades espirituales de maldad, controladas, dirigidas por Satanás. Y cuando comprendemos esto, comprendemos la guerra espiritual. Mientras no comprendamos esto, no vamos a poder entender que realmente la guerra espiritual se gana de rodillas. Esta es la forma como Dios determinó que pudiéramos enfrentarnos al mundo espiritual. Y finalmente, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. 1 de Juan 5, 19. El mundo entero se encuentra bajo. El mundo entero se encuentra debajo. Aquí está Satanás, aquí está el mundo. Se encuentra debajo, bajo la influencia, bajo el control de Satanás. En otras palabras, hasta que Jesucristo viene y nos libra, nos redime, nos salva, nos saca de ese control. Porque estás bajo el control de las tinieblas. Tú estás bajo Satanás, estás bajo el control de las tinieblas. Cristo viene y nos saca de ese control y nos traslada, dice Gálatas capítulo 1, al reino admirable de la luz. Ya no estamos bajo las tinieblas, estamos bajo la luz. Y ahora bajo la luz nuestros ojos son abiertos. Comenzamos a entender el mundo invisible que nos rodea gracias a través de la Biblia.
y del Espíritu Santo que entra a nuestro corazón como Señor y Salvador para guiarnos a toda la verdad. Vamos a continuar con este estudio interesantísimo y vamos a estarlo comunicándoselos a ustedes a través del día en el que ahorita se están programando, ahorita se está transmitiendo estos estudios todos los domingos a las 8 de la noche en nuestras redes sociales. Si hay algún cambio, claro que se los comunicamos, pero mientras tanto que tengan mucha paz y continuemos luchando unánimes en el mismo espíritu por la fe del Evangelio. Que Dios los bendiga.